Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 17 de noviembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría religiosa. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y le repartió 10 onzas de oro, diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea rey nuestro. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en la minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. Y a ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo, que tenía miedo, porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con intereses. Entonces dijo a los presentes, quítele a este la onza y désela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a estos enemigos míos que no me querían por rey, tráigalos acá y desgüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este miércoles 17 de noviembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría religiosa. Antes de entrar de lleno a la perícopa que hemos escuchado para este miércoles, vamos a leer un poco lo que la revista litúrgica dice acerca de esta grande santa. Santa Isabel de Hungría, hija de Andrés, rey de Hungría, nació en el año de 1207. A los 14 años de edad, Isabel se casó con Luis IV de Turingia, Alemania. Juntos pasaron 6 años de felicidad, tratando de vivir en el hogar los ideales de San Francisco de Asís. Pero en el año de 1227 muere Luis y deja a Isabel esperando un niño. Entonces Isabel escucha el llamamiento a una vida de total pobreza, en la cual se desgasta prematuramente al servicio de los más pobres y necesitados. Que por intercesión de Santa Isabel de Hungría religiosa, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Para este miércoles hemos escuchado
una parte del Evangelio según San Lucas, tomada del capítulo 19, versículo 11 al 28. En esta perícopa encontramos la parábola de las minas. Nos dice a nosotros la Biblia Jerusalén. La parábola de las minas de San Lucas es semejante a la de los talentos de San Mateo en el capítulo 25, versículo 14 al 30, pero toma ciertos elementos de otra parábola sobre un pretendiente al trono real. Termina con el rigor último del juez con los que lo han rechazado. La mina era una moneda de gran valor. Una mina equivalía a unas 100 dracmas. Ver Lucas capítulo 15, versículo 8. La mujer que pierde la dracma. Vea qué interesante esto. Hay una clave para entender. Versículo 11 y versículo 28. Dice el versículo 11. Mientras la gente escuchaba estas cosas, vea que viene el Señor de sanar al ciego de Jericó, de hablar con Zaqueo, y dice, mientras la gente escuchaba estas cosas, el Señor añade una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos, la gente, que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Entonces el Señor estaba cerca de Jerusalén. Lógicamente que sí. Si ustedes leen Lucas en el capítulo 18, versículo 35, dice cuando se acercaba a Jericó. Recordemos que Jericó es la última ciudad habitada antes de llegar a Jerusalén. Jericó está 250 metros bajo el nivel del mar y Jerusalén está a 760 metros sobre el nivel del mar. Por esa razón dice subiendo a Jerusalén. Entonces el Señor y Salvador Jesucristo estaba cerca de Jerusalén, iba a subir el Señor, iba subiendo a Jerusalén, había pasado por la última ciudad habitada que es Jericó, y entonces el Señor les comparte esta parábola. ¿Cuál parábola? La parábola de las minas. ¿Por qué? Porque ellos creían que el reino de Dios, el Basilea Deus, iba a despuntar de un momento a otro. Y el Señor con esta parábola lo que les quiere decir es que el reino de Dios no va a ser inminente, no es pronto, porque ya el Señor está en medio nuestro y el reino de Dios hay que entenderlo. La misma Biblia habla del reino de Dios, pero no define qué es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reinado de Jesucristo en nuestros corazones, pero no como lo esperaban los judíos. Los judíos esperaban el reino de Dios de que llegara el hijo de David montado en un caballo con una espada en su mano y entonces venciera a los enemigos de turno. En este caso eran los romanos. Esa era una visión muy materialista, muy externa del reino de Dios, y ellos esperaban que el Señor Jesucristo llegara a Jerusalén y entonces instaurara el reino de Dios. Y vea qué interesante que el Señor Jesús les dice una parábola que nos enseña a nosotros algo bastante interesante, y es a trabajar por la instauración de ese reino de Dios en el corazón de los hombres. Dice el Señor, un hombre noble marchó a un país lejano. Es una parábola bastante extraña, porque ¿cómo va a ir una persona a recibir el título de rey en un país extraño, en un país lejano, para después volver a gobernar? Dice que se fue para recibir autoridad real y volverse a gobernar sobre este pueblo. Dice la Biblia Jerusalén. Probablemente esta es una alusión al viaje que Arquelao hizo a Roma en el año cuarto antes de Cristo, para lograr que lo confirmaran en su favor como rey y recibiera así el testamento de su padre Herodes el Grande. Entonces Arquelao va a Roma y vuelve a gobernar. Entonces dicen algunos que es una referencia que hace el evangelista Lucas acerca de esto. Pero entonces va a recibir la autoridad real y vuelve a gobernar. Entonces antes de irse, nos cuenta el Señor Jesús que llamó a unos siervos suyos, a 10 siervos suyos, y les dio 10 minas y les dijo, vea qué interesante esto, negocien hasta que vuelva, negocien hasta que, ¿qué quiere decir esto? Hay que trabajar
por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Después nos dice en el versículo 14 que sus ciudadanos, es decir, la gente de la región, le odiaban. Vea que esta es una referencia a los mismos judíos. Y enviaron detrás de él una embajada que dijera, no queremos que ese reine sobre nosotros. No aceptaban a Cristo como rey. Entonces, una referencia de los judíos que rechazaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, aunque quieran o no quieran, acepten o no lo acepten, el rey recibe la autoridad real y dice el versículo 15. Cuando regresó, después de recibir la autoridad real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. Dice el versículo 13 que llamó a 10 siervos suyos y le dio 10 minas. Ahora nos va a decir que de esos 10 va a llamar a 3 a preguntarle qué han hecho con esas minas. Entonces dice que cuando regresa lo manda, entonces el versículo 16, se presenta el primero, le dice, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Vea, una mina ha producido 10 minas más. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Dice, el Señor le respondió, muy bien, siervo, servidor, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, como es una mina, toma el gobierno de 10 ciudades. Es decir, cuando uno trabaja por la edificación del reino de los cielos, está ganando su salvación. Está ganando estar con el Señor Jesús ahí con Él en el cielo. Eso es lo que nos está diciendo nosotros esta hermosa parábola. Vino el segundo y le dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y vea qué interesante, una mina produjo 10, una mina produjo 5. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice en la parábola, ponte tú también al servicio de 5 ciudades. Vea que no le dice, ¿por qué uno produjo 10 y el otro produjo 5? No, cada cual trabaja según su capacidad, como la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae en tierra buena, da fruto del 30, del 70 y del 100. Hay gente que tiene la capacidad humana de dar un fruto del 100%. Lógicamente, todo es gracia. Pero con el trabajo ya recibió el don, ya recibió la mina, ya recibió el talento, pues hay gente que tiene esa capacidad de que ese talento, esa mina, pues se multiplique por 10, por 5. Pero ¿cuál es el problema? El problema viene con el tercero, porque dice que vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, no la había perdido, que he tenido guardada en un lienzo, dice la traducción de la revista litúrgica, en mi pañuelo. Pues tenía miedo de ti, vea, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Y entonces, ¿qué le responde este rey desde la parábola? Le dice, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Qué le había dicho al de las 10? Siervo bueno. ¿Y qué le dice a este? Siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues le pregunta, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y hacia al volver yo lo había cobrado con intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quite de la mina y désela al que tiene 10 minas. Entonces la gente le dijo, ¿pero por qué si ya tiene 10 minas? Y viene la conclusión de esta parábola. Dice el Señor, al que tiene se le dará, pero al que no se le quitará aún lo que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos perder los dones, los talentos que el Señor nos ha dado si no lo ponemos al servicio del Evangelio. ¿Cuál es la mina? ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el don que hemos recibido? Hay que ponerlo al servicio del Señor. Hay que ponerlo en el trabajo para ganar más almas para el reino, más personas evangelizadas. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuál es el talento que usted tiene? Pues póngalo al servicio, trabaje en él. No lo esconda. No lo guarde en un pañuelo, en un lienzo. Recordemos en San Mateo, en el capítulo 5, versículo 13 en adelante, sobre todo el 14. La luz, 14, 15 y 16, sobre todo el 15. Ustedes son luz del mundo y nadie enciende una vela para guardarla en un cajón, la pone en el candelabro para que alumbre a todos, o no se puede esconder en una ciudad que está arriba en una montaña. Es imposible. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar por el reino de Dios.
superar estos miedos humanos, miedo a la persecución. Cuando uno quiere predicar, entonces cállese, no hable, no haga. Cuando uno quiere orar, no ore, no reprenda, no quite con esos cuentos medievales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner al servicio del Señor, que el Señor es el que logra que estas minas, que estos talentos, que estos dones den frutos y frutos en abundancia. Porque si nosotros no trabajamos por el reino de Dios, vamos a ser como aquellos que no aceptaron a Jesús en su corazón, en su vida, que no lo querían como rey, que le mandaron a decir que no quería que reinara sobre ellos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículo 27. Y a estos enemigos míos, vean, ya no son siervos buenos ni siervos malos, sino enemigos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráigamelos aquí y mátelos delante de mí, dice este rey. Y culmina con el versículo 28. Y dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén, 760 metros sobre el nivel del mar, 250 metros bajo el nivel del mar Jericó, va subiendo el Señor a Jerusalén. Mañana ya escucharemos nosotros la entrada mesiánica de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de Jesús en Jerusalén. Así que pongamos los dones y los talentos al servicio, hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 17 de noviembre, día en que celebramos la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría religiosa. Le pedimos al Señor que hoy nosotros entendamos lo que es poner las minas al servicio, lo que es hacerlas producir, y que no escondamos los dones, los talentos, los carismas que el Señor nos ha confiado, sino al contrario, que los pongamos en el trabajo continuo para que den frutos y frutos en abundancia. Lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, los invito a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Suscríbase al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También los animo a que se suscriban a mi segundo canal, llamado Corporación Ángel. En este canal, mis hermanos, publicamos oraciones y también una evangelización muy hermosa que les servirá a todos y a cada uno de ustedes. También les recuerdo, mis hermanos, que al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse. Toca el botón, se abre una ventana con 3 posibilidades: siembra, cosecha y misionero, y usted al unirse en cualquiera de las 3 me ayuda a evangelizar a través de estos medios de comunicación, estas redes sociales que tanto necesitan de la palabra de Dios, porque hay mucha cosa del mundo, entonces necesitamos entregar el Evangelio a través de la internet. Y por último, mis hermanos, les recuerdo que estamos sacando el trapito rojo y estamos pidiéndole que por favor nos extiendan una ofrenda voluntaria. Ya que en estos días no había podido grabar, uno porque hice un viaje internacional con una empresa en la que me encuentro laborando, y entonces me gané un viaje internacional y salimos a este viaje. Y 2, mis hermanos, porque no alcancé a dejar grabados los programas, porque no teníamos los recursos para alquilar el estudio. Qué triste es esto. Sin embargo, sacamos el trapito rojo y decimos: ayúdenos por favor a evangelizar a través de una ofrenda voluntaria, que yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por 1. No siendo más, mis hermanos, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.